Hola, compañeros y docentes. Mi nombre es Carmen Alicia Ariza Roca y mi grupo está conformado por Gabriel Camilo Cera Martínez, Mateo Alejandro Ferrer Méndez, José Horacio García Díaz y Valeria José Zavala Guerrero. En el día de hoy expondremos el tema el realismo social. Les pedimos amablemente que estén atentos a nuestra ponencia. Estaremos mencionando que el realismo social es un movimiento artístico y literario que surgió a mediados del siglo XIX, principalmente en Europa, como una respuesta al idealismo y al romanticismo predominantes en ese momento. Es decir, que el contexto histórico en el que se desarrolló el realismo social fue la época de la Revolución Industrial y los cambios socioeconómicos y políticos que se produjeron como resultado de este proceso. La industrialización trajo consigo rápidos crecimientos a las ciudades, la aparición de las clases obreras y la consolidación de la burguesía como clase dominante. Además, el realismo social se preocupó por retratar de manera objetiva y veraz la realidad social y las injusticias que se produjeron en ese contexto. Los artistas e intelectuales realistas buscaron representar la vida cotidiana de las clases trabajadoras y denunciar las condiciones de vida inhumana a la que estaban sometidas. Ahora bien, mi compañero José García mencionará la forma en cómo el realismo social del siglo XIX influyó en la literatura. Estos cambios provocaron una profunda brecha entre la condición de la vida de los diferentes estratos sociales y dieron lugar a problemas sociales como la pobreza, la explotación laboral y la desigualdad económica. Muy buenas, reciban todos un cordial saludo. Gracias a la introducción que acaba de realizar mi compañera, ya podemos irnos contextualizando en cuál va a ser el objetivo de esta ponencia. Ahora bien, es importante destacar la influencia que tuvo el realismo social en la literatura. En esta etapa encontramos escritores como Honoré Balzac, Charles Dickens y Émile Zola, quienes retrataban en sus novelas las duras condiciones en las fábricas, la explotación infantil, la corrupción, entre otras problemáticas que se daban en esta época. Estos autores se basaron en una minuciosa observación de la realidad y utilizaron el estilo narrativo y objetivo como una forma de transmitir sus críticas sociales. Ahora bien, no solamente en la literatura se observaron estos cambios, sino que también en las obras artísticas relacionadas con la pintura. Artistas como Gustave Courbet, John Franco y Honoré. Estos autores se basaron en una minuciosa observación de la realidad y utilizaron el estilo narrativo y objetivo como una forma de transmitir sus críticas sociales. Ahora bien, no solamente en la literatura se dieron estos cambios, sino que también en las obras artísticas como la pintura. Artistas como Gustave Courbet, Jean Franco y Honoré. Estos pintores representaban escenas de la vida cotidiana de los trabajadores, campesinos y pobres, mostrando la dureza de las condiciones de vida y las desigualdades sociales a los que estos se encontraban. A modo de resumen, podemos afirmar que, en pocas palabras, el realismo surgió en un contexto de revolución industrial y buscó retratar de manera objetiva las realidades sociales y las injusticias de la época. Mi nombre es Valeria Zavala y teniendo como base lo que mis compañeros anteriormente explicaron, quisiera manifestarles que en el contexto cultural en el que se desarrolló el realismo social estuvo influenciado por una serie de cambios y tendencias que ocurrieron en el siglo XIX. Ahora bien, quisiera explicarles una serie de aspectos importantes que ocurrieron en esta etapa. El primero fue la industrialización. La revolución industrial trajo consigo una transformación radical de la sociedad, la economía y la cultura. La rápida urbanización, el crecimiento de las fábricas y el surgimiento de una clase obrera industrializada fueron elementos claves en este contexto cultural. El segundo, avances científicos y tecnológicos. El siglo XIX fue testigo de importantes avances en la ciencia y la tecnología, lo que influyó en el pensamiento y la visión del mundo.
descubrimientos como la teoría de la evolución de Charles Darwin y los avances en la medicina tuvieron un impacto en la forma en que las personas percibían su entorno y se relacionaban con él. El tercero, que es el nacionalismo y cambio político. En muchos países europeos se produjeron movimientos nacionalistas y cambios políticos importantes. El surgimiento de estados-nación y la lucha por la independencia y la unificación. Estos influyeron en la convivencia colectiva y en la forma en que se representaba la identidad nacional en el arte y la literatura. El cuarto, movimientos filosóficos y sociales. El realismo social se vio influenciado por movimientos filosóficos y sociales de la época, como el positivismo, el marxismo y el socialismo utópico. Estas corrientes de pensamiento promovían la importancia de la observación empírica, la crítica social y la transformación de la sociedad para lograr una mayor igualdad. El quinto, cambios en el arte y la literatura. El realismo social fue parte de un cambio más amplio en el mundo del arte y la literatura. Se buscaba romper con los estilos y temas románticos e idealizados y en su lugar retratar la realidad de manera más objetiva y veraz. Esto implicaba una atención detallada a los detalles y una preocupación por los problemas y las experiencias de la vida cotidiana. En conjunto, estos factores culturales influyeron en el surgimiento y desarrollo del realismo social, proporcionando el contexto necesario para que los artistas y escritores se centraran en temas sociales y retrataran la realidad de manera crítica y objetiva, dándole desarrollo a la temática que venimos tratando. Ahora mi compañero mencionará un tema importante como lo son las características principales. Muchas gracias. Quisiera empezar mi intervención manifestando que el realismo social se caracteriza por una serie de rasgos distintivos que lo diferencian de otros movimientos artísticos y literarios. A continuación les mencionaré los que en mi opinión fueron las características más representativas del realismo social. Como primera característica, yo tengo que es la representación de la realidad. ¿Qué quiere decir? Que el realismo social busca retratar la realidad de manera objetiva y veraz. Los artistas y escritores se esfuerzan por observar y representar con precisión los detalles de la vida cotidiana. También las condiciones sociales y pues las injusticias que existían en su entorno. Bueno, como segunda característica tenemos la crítica social, que esta es una de las principales preocupaciones del realismo social, que los artistas y los escritores realistas denuncian las desigualdades sociales, la explotación laboral, la pobreza, también la corrupción y otros problemas que afectan a la clase de trabajadores. Y a través de sus obras buscan concientizar y provocar pues cambios en la sociedad. Ya como tercera característica pues tenemos el enfoque en las clases populares. El realismo social se centra en la vida y las experiencias de las clases populares y en particular de los trabajadores, de los campesinos y de los pobres. Estos grupos sociales suelen ser protagonistas en las obras realistas, mostrando así su sufrimiento, sus luchas y las esperanzas que tienen. Como cuarta característica tenemos la observación detallada. Los artistas y escritores realistas se caracterizan por una observación a la realidad. Prestan atención así a los detalles, a las características físicas y psicológicas de los personajes así como a los escenarios y ambientes en los que se desarrollan las historias. En la quinta característica ya tenemos el estilo narrativo y visual directo. Tanto en la literatura como en la pintura y el realismo social emplea un estilo narrativo y visual directo, en el que se evitan los adornos y las idealizaciones propias del romanticismo.
También se busca más que todo una representación clara y concisa de la realidad. Esto implica pues que un lenguaje sencillo y accesible en la literatura. También obtener una representación fiel de los objetos y personas en la pintura. Ya en la sexta característica escogimos como grupo el contexto histórico y social. El realismo social se desarrolla en un contexto histórico y social específico, pues las obras realistas reflejan las condiciones de vida, los eventos históricos y las transformaciones socioeconómicas. Esto permite comprender y contextualizar las críticas en las problemáticas abordadas en las obras realistas. Estas, bueno, son una de las características más destacadas que escogimos del realismo social. Estas 6 nos parecieron como las más importantes. También es importante tener en cuenta que si bien comparten ciertos rasgos en común, los artistas realistas pueden diferir en su enfoque y estilo individual, ya que hablamos de que los artistas se destacaron en el realismo social. Para que más adelante, bueno, a continuación mi compañero Mateo Ferrer, pues les va a hablar de los autores y las obras más destacadas. Ya casi llegando al final de nuestra sustentación, luego de haber hecho un recuento histórico de lo que fue el realismo social, pasaré a mencionar algunos de los autores más destacados de este movimiento y las obras que los llevaron al reconocimiento. Entre los primeros autores encontramos a Honoré Balzac. Fue un escritor francés y es considerado uno de los pioneros de este movimiento literario. Su obra más conocida es La Comedia Humana. Balzac en esta obra explora con detalle lo que fue las diferentes clases sociales y las interacciones que tenían entre sí. Cómo interactuaban estas clases sociales entre sí en esa época. Otro de los autores reconocidos de este movimiento fue Charles Dickens, que fue un escritor inglés que es reconocido por explicar con detalle lo que fue la clase trabajadora en Inglaterra. Entre sus obras más importantes encontramos Grandes Esperanzas, Oliver Twist y David Copperfield. Son obras que lo llevaron al reconocimiento, en el cual explica la pobreza, la explotación infantil y las desigualdades sociales que habían para la época. Entre otros autores encontramos a un ruso. Este autor era conocido como Fyodor Dostoyevsky y es reconocido por sus novelas psicológicas que exploran los aspectos más oscuros de la condición humana. Tuvo obras como Crimen y Castigo, y otra de sus obras destacadas fue Los Hermanos Karamazov. Dostoyevsky aborda temas como la pobreza, la alimentación y la moralidad. Por último, pero no menos importante, encontramos a Leopoldo Alas Clarín. Este autor español es reconocido por su novela La Regenta, que es considerada una de las obras maestras del realismo español. La obra aborda temas como el adulterio, la hipocresía y la representación social en una pequeña ciudad. Estos han sido algunos de los autores más destacados del realismo social. Cada uno de ellos ha dejado una importante contribución al movimiento, explorando las realidades sociales y exponiendo las injusticias de sus respectivas épocas. Para finalizar nuestra sustentación, daremos paso a nuestra compañera para que proporcione una conclusión de lo que fue este gran movimiento literario.
En conclusión del análisis, realismo social revela la representación cruda y veraz de la realidad social en la literatura y el arte. Esta corriente artística busca retratar de manera honesta y objetiva los aspectos más crudos y problemáticos de la sociedad, sin ocultar la desigualdad, injusticia y conflictos que en ella existían. El realismo social aborda temas como la pobreza, la explotación laboral, la discriminación racial, la opresión de género y otros problemas sociales relevantes. A través de la descripción minuciosa de situaciones y personajes que buscan crear una conciencia crítica en el lector o espectador y provocar una reflexión profunda sobre la realidad social en la que vivimos. Este enfoque realista destaca por su rechazo a la idealización y estetización de la realidad. En cambio, se concentra en la representación fiel y detallada de la vida cotidiana, mostrando las dificultades y contradicciones que existen en las relaciones humanas y en las estructuras sociales. El realismo social también tiene como objetivo generar empatía y solidaridad hacia aquellos que sufren las consecuencias de las injusticias sociales. A través de una mirada crítica buscan despertar las conciencias sociales y promover cambios para lograr una sociedad más justa y equitativa. En resumen, el realismo social es una corriente artística y literaria que busca mostrar la realidad social sin maquillajes ni adorno, exponiendo las desigualdades y los problemas que afectan a la sociedad. A través de sus enfoques veraz y crudos, pretenden fomentar la reflexión y el cambio, invitando al público a enfrentar y transformar la realidad social en la que vivimos. Realmente agradecemos su atención prestada. Esperamos que esta ponencia haya sido de su agrado. Nos encontramos en la próxima ocasión. Éxitos a todos los presentes.